y su bondad. Bendiga sus vidas, amados del alma, en esta tarde. Este es su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío, pastor de la Iglesia de Unción de los Altos, aquí en la ciudad de Harker Heights, Texas. Les damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, la cual estará a cargo nuestro hermano Ángel García, el cual le damos gracias al Señor por ello. Véngase por aquí, hermano Ángel, alabado Dios, y ocupe este lugarcito, alabado Dios. Usted le pertenece, alabado Dios. Gracias, te Gloria a damos, Dios. Señor. Que esté el de los más. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios, nos gozamos las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esta noche nos toca el estudio bíblico número 4. Gloria a Dios, que se lleva por título el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Gracias, Señor. El sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Gloria a Dios. Antes de leer lo demás, los objetivos y el pensamiento central, vamos a la lectura antifonal. Yo leo el primer verso y usted continúa con el próximo. Gloria a Dios. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Génesis 22:1 dice: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Qué lindo, Señor. Te adoramos, mi Dios. En este estudio ya dijimos que se intitula el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. El sacrificio, podemos entender que dice, gloria a Dios, el diccionario de la lengua española, que es como una ofrenda, una abnegación o algún acto que se ofrece a Dios. Gloria a Dios, por alguna cosa o por una persona, o pues puede ser algo que se ofrezca al Señor. Y el tipo de Cristo, el tipo es un modelo o un ejemplo. Yes.
Gloria a Dios. Y mi sustituto o sustituto es un reemplazo o un legado que le deja a una persona a otra. Gloria a Dios. Este estudio bíblico tiene 3 objetivos. El primero dice conocer la manera de cómo Dios proveyó un sustituto para Isaac en el altar. El número 2, interiorizar la necesidad de un carácter acorde a la provisión de nuestra salvación. Y el número 3, debatir la conducta del creyente como fruto de la gracia recibida en Cristo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y tenemos también el pensamiento central. Quiero que el hermano se lo lea. Cada ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Y la única manera de salvarse es aceptar la sustitución expiatoria que Cristo hizo en la cruz. Amén. Vamos a ver qué usted entiende por esto. Dice la palabra de Dios que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque habíamos, pues, por nacimiento, por lo que pasó, ¿verdad?, allá en el huerto. Amén. Pero Cristo nos dio, aleluya, salvación a través de aquella expiación, ¿verdad?, que Él hizo allí en aquella cruz por nosotros. A través de Cristo podemos llegar, ¿verdad?, a ser salvos. Amén. El Señor nos dio, o Dios nos dio un sustituto, gloria a Dios, que fue la sustitución expiatoria, aquel que murió en la cruz, que fue Jesús. Gloria a Dios. El texto áureo, hermana pastora. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto está en el versículo 13. Y este es el último que tenemos en la clase, en la lectura de la lectura antifonal. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aquí los datos generales acerca del tema. Dice que la enseñanza es que nunca debemos creernos dignos de la salvación recibida, sino apreciar que la gracia divina nos dio a Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Gloria a Dios. El autor de este libro de Génesis es Moisés, y los personajes que vamos a encontrar aquí en esta clase está Dios, Abraham, Isaac, los criados y el ángel del Señor. La fecha, gloria a Dios, fue entre los años 1450 y 1410 antes de Cristo. Y el lugar fue escrito en el desierto arábico, o sea, en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Gloria a Dios. Esta clase tiene un bosquejo de estudio con 3 partes. La primera parte se intitula El ofrecimiento de Isaac fue una prueba de Dios a Abraham. Esto está en Génesis capítulo 22 del verso 1 al 4. La segunda parte, Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina. Entonces los versículos 5 al 8. Alabado Dios. Y la tercera parte, Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Esto está en capítulo 22, versículos 9 al 13. Gloria a Dios. En la introducción de hoy
Dice como sigue: los hombres de Dios han sido sometidos a grandes retos en los cuales su fe ha sido probada. Uno de los propósitos divinos con ello es hallar una respuesta de obediencia por parte de los siervos. Cuando atravesemos circunstancias difíciles, debemos mantener viva nuestra esperanza acorde a lo que Dios nos ha prometido. Las promesas del Señor son conformes a su carácter, tal como Él es fiel y verdadero. Así también son ellas. Abraham, por ejemplo, había recibido grandes promesas acerca de Isaac. Por tanto, cuando Dios le pidió que lo ofreciera en el altar, él recordó lo que Dios le había dicho sobre su hijo y confesó su fe en ello. Así que les dijo a sus siervos que él iría con Isaac a adorar y que ambos regresarían a ellos. Ahora, por la Escritura sabemos que el final de aquella historia, y comprobamos que el propósito del Señor era doble. Por un lado, primero era revelar al mundo el corazón de un verdadero hombre de fe, y segundo, darnos un reflejo tipológico sobre Jesús, nuestro sustituto. Gloria a Dios. Tal como el arca le aseguró a Isaac, Dios proveyó el cordero sustituto en lugar del muchacho, y el anciano lo sacrificó sobre el altar. A través de la Biblia aprendemos que la justicia divina demanda la muerte del pecador. Dios no consiente al pecado, pues Él es absolutamente santo. Desde el principio en el Edén, cuando Adán pecó, hubo un sacrificio de sangre. Con las pieles provenientes de aquel sacrificio, Dios cubrió a la primera pareja humana para hacer expiación. Esto se encuentra en Génesis 3, versículo 21. Sabemos que todo ello apuntaba a Cristo, quien vino a ser el sustituto de la humanidad ante el tribunal de Dios. Él es el Cordero destinado para ello en la eternidad, pero fue en la cruz donde ocupó el lugar del pecador y recibió sobre sí la carga de nuestro pecado. El amor de Dios al entregar su Hijo para morir en nuestro lugar es absolutamente incomprensible para la mente natural, y no hay lenguaje humano que lo pueda describir suficientemente. Alabado Dios. Gloria a Dios. Glory to your name. El desarrollo del estudio, la primera parte, el ofrecimiento de Isaac, fue una prueba de Dios a Abraham. Esto está en los primeros versículos que leímos, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Tiene aquí unas definiciones, como la palabra probó. Dice, la forma verbal usada aquí viene del hebreo nazá, que implica intentar, practicar, hacer la prueba o tratar. También tenemos el nombre de Isaac, que dice que fue el hijo primogénito de Abraham. En hebreo su nombre es Yishak, que viene de la raíz que significa reírse a carcajadas, reírse de alegría o de burla, bromear o regocijarse. Todo esto es el símbolo del nombre de Isaac. El inciso A dice, Dios probó a Abraham al pedirle que ofreciera a Isaac en el altar. Esto está en el versículo 1 y 2. Al estudiar las Escrituras notamos que Dios prueba la fe de los justos. Primera de Pedro 1:7. Por tanto, esto fue parte del trato divino con Abraham. En el versículo primero revela que la petición del ofrecimiento de Isaac fue una prueba divina a Abraham. Las pruebas, dice que son exámenes de Dios a sus siervos para dejar ver el fruto de la fe de ellos. Realmente, cuando la fe es probada,
es para ser hallada en alabanza, gloria y honra. Es evidente por el pasaje de Génesis 22 que las pruebas son individuales, gloria a Dios. Por lo tanto, son distintas para cada uno de los creyentes. La fidelidad de Dios regula la dimensión de la aflicción a que Él permite a sus hijos. Tal como Abraham respondió, heme aquí, cuando Dios le llamó, los creyentes debemos desarrollar una actitud de confianza en el Señor en medio de las pruebas. Será reconfortante recordar que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, como dice 2 de Corintios 2:14. En el segundo versículo, o versículo 2, revela la intensidad de la prueba de Abraham. La demanda divina era que ofrendara uno de sus tesoros más valiosos. Dios no disimuló la magnitud de su petición. Se trataba de su único hijo, Isaac, a quien Abraham amaba. Además, nos acordamos, gloria a Dios, que Isaac nació después de 25 años de espera de la promesa de Dios y era el hijo que Abraham tuvo a los 100 años. Imagínense. Pero sobre todo, Dios había dicho a Abraham que en Isaac le daría descendencia. Cuando estemos en medio de nuestras pruebas y el enemigo quiera hacernos sentir víctimas, debemos recordar que Abraham salió victorioso gracias al Cordero sustituto. Nosotros también saldremos airosos en Cristo. En la segunda parte del verso 2, o versículo 2, Dios pidió a Abraham ir a la tierra de Moria, o Moria. Algunos dicen Moria y otros dicen Moria. Se puede decirle las dos formas. En aquella región, David hizo un altar a Dios y allí mismo Salomón edificó el templo, como dice 2 de Crónicas 3:1. Cerca de ese lugar Jesús fue ofrecido también como nuestro sustituto en la cruz. Dios indicó a Abraham que debía ofrecer a su hijo en holocausto. Este sacrificio es identificado en hebreo con la palabra olá, que significa hacer ascender. Esto consistía en poner las manos en la cabeza de la víctima, degollarlo y quemarlo totalmente. Dios no permitiría que Abraham hiciera esto con su hijo, pero lo probó para hacer manifiesta su actitud de obediencia incondicional. Todo lo que Dios nos ha dado debe ser colocado voluntariamente bajo su propio señorío. Gloria al Señor. El inciso B se titula Abraham fue diligente en obedecer la petición divina. Esto está en los versículos 3 y 4. Estos versículos no dan espacio a algún tipo de reacción negativa de Abraham frente al pedido de Dios. Su actitud y conducta diligente son lecciones de fe para nosotros. Al estudiar el versículo 3, conocemos la diligencia del patriarca en cumplir con el pedido de Dios. Primero, él se levantó muy de mañana, bien temprano. Aquí tenemos la lección de no ser perezosos cuando se trata de obedecer a Dios. Alabado Dios. Recordamos que Lot se detuvo al salir de Sodoma y tuvo que ser tomado por la mano del ángel, de un ángel, para poder escapar. Génesis 19:16. Segundo, que Abraham ensilló el asno que le ayudaría con la carga. Y tercero, tomó consigo 2 siervos para que lo acompañaran a él y a su hijo. Los siervos debían obedecerle aun cuando no entendían o no entendieran todo lo que sucedía. Nunca debemos anteponer el deseo de enfrentar, de entenderlo todo, al deber de obedecer. Cuando el Señor llama, debemos ir en la dirección que Él nos indica. En el camino de la obediencia hallamos
la revelación del plan de Dios. Cuarto, Abraham tomó a Isaac, su hijo. Tampoco Isaac sabía el propósito de Dios respecto a aquel viaje. Finalmente, Abraham cortó la leña para el holocausto. Entonces se levantó y fue al lugar indicado por Dios. Debemos aprender que los caminos de Dios no están exentos de asuntos que al principio no entendemos, pero debemos confiar que Él nos lo hará comprender a su tiempo. El versículo 4 revela que el camino de Berseba a la tierra de Moria era de 3 días. A pesar de lo largo de aquella ruta y del peso de su acción, al llegar, Abraham no se retractó de continuar hasta consumar su acto de obediencia a Dios. De aquí aprendemos a ser perseverantes en el camino de Cristo, a pesar de lo difícil que parezca y de las lágrimas que tengamos que derramar en el trayecto. El anciano estuvo decidido a llegar hasta el final con Dios, y al tercer día vio de lejos el lugar del sacrificio. Sabemos que lo sucedido en aquel monte es una ilustración clara del sacrificio de Cristo a favor del pecador. Por tanto, el creer la obra salvadora que el Señor hizo en el Calvario nos permite obtener la salvación. Por lo tanto, debemos asumir una actitud perseverante y una conducta firme en nuestro peregrinar de fe. Gloria a Dios. Gracias, sí. La parte 2 lleva por título: Abraham sabía que el cordero sustituto era una provisión divina. Aquí tenemos 2 palabras de definición. La palabra adoremos es una acción del verbo adorar y se traduce del hebreo shakar, que significa deprimir, postrarse, bajar, inclinarse, encorvarse, postrarse, rendirse y rendir reverencia. También dice la palabra Dios te proveerá. La forma verbal proveerá viene del hebreo raá, que significa aparecer, aprobar, atender, buscar, dignarse, discernir, escoger, explorar, levantar o manifestar. El inciso A de la parte 2 dice, se titula: Abraham confesó a sus siervos que regresaría con Isaac vivo. Mientras el anciano se acercaba al lugar del sacrificio, su convicción era clara: Dios haría provisión de un cordero. Miremos la confesión que hizo a sus siervos. En el versículo 5 es una de las declaraciones de fe más importantes de la Biblia. Él les dijo a los siervos que iba con el muchacho hasta un poco más adelante. Él y su hijo adorarían y ambos regresarían a ellos. Debemos recordar que cuando Dios habló a Abraham en el capítulo 22, versos 1 y 2, no le dijo que regresaría con Isaac a Berseba, Alabado Dios. aunque le pidió ofrecerlo en holocausto. Abraham recordaba que la promesa divina hablaba de una descendencia a partir de Isaac. Por lo tanto, al creer, pudo hablar sobre su convicción de fe. En Hebreos 11, 18 y 19 aprendemos que cuando Abraham ofrecía a Isaac, lo hacía en la convicción de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Gloria a Dios. Hablar lo que creemos es una práctica acorde a la enseñanza de las Escrituras, como dice 2 Corintios 4:13. Debemos testificar de la fidelidad de Dios antes que nuestros ojos puedan ver el final de lo que nos ha prometido. En el versículo 6 vemos que Abraham pone la leña del holocausto sobre su hijo. Debemos saber que antes de ser sustituidos por Cristo,
nosotros cargábamos la culpa sobre nosotros y éramos reos de muerte bajo la justa ira de Dios. Además, la ofrenda del Cordero sustituto fue una obra determinada por el Padre en la eternidad. Así como Abraham e Isaac no sabían por un tiempo cómo Dios proveería el Cordero para ofrecer en el monte Moria, el Evangelio de Cristo fue un ministerio oculto a través de muchas generaciones, como dice Colosenses 1:26. Pero el tiempo vendría cuando el Cordero sería manifestado. Al ver a Abraham e Isaac yendo juntos al lugar del holocausto, aprendemos que el plan divino es llevar al hombre al conocimiento del Cordero de Dios, donde sus pecados son perdonados por la obra expiatoria de Cristo. Como la salvación no es obra nuestra, sino de Dios, debemos dar siempre gracias a Él por haber tenido en su mente un programa de salvación tan eficaz para nosotros. Gloria a Dios. El inciso B se intitula Isaac preguntó por el Cordero y Abraham apuntó a Dios como proveedor. Esto está en los versículos 7 y 8. Los siguientes versículos presentan una de las preguntas más importantes de la Biblia y su respectiva respuesta. Gloria a Dios. Ángel, con el permiso. ¿Perdón? Con el permiso, tengo algo que decir. Adelante. ¿Verdad? En estos primeros versículos vemos la fe que Abraham tenía, porque él llevaba a su hijo para hacer el holocausto, pero él sabía que Dios le había dicho que en su hijo Isaac iba a haber descendencia. Entonces él tenía fe de que algo iba a suceder. Amén. Ya él sabía que el Señor iba a hacer algo importante allí, aunque el Señor le dijo que lo quería él en holocausto, pero el Señor ya le había dicho a él que iba a ser, de ahí iba a salir una nación grande, gloria a Dios. Bueno, Ángel. Amén. Y por eso mismo es que el versículo 5 podemos ver que él habló en fe, él accionó su fe al decirle a su siervo, he spoke in faith, because the young lady back there doesn't know Spanish, so he spoke in faith, and he knew that by talking in faith, he was making action of his faith. And he told those guys, his servants, that to wait here, that he was going to go with his son up, he was going to adore, and they were going to be right back after that. So que iban a subir, iban a adorar, y luego iban a venir los dos. Dios no le había dicho eso, solamente él le dijo que subiera a sacrificar a su hijo. Sin embargo, en fe él le dijo así a aquellos siervos, y él lo creía, como decía la pastora, aleluya, él accionó su fe. Amén. Dice que el verso 7 nos da a conocer la primera vez que Isaac habla con su padre en el camino al monte Moria. El muchacho sabía la forma correcta de ofrecer un holocausto. Por eso le tiene la pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ese punto Isaac no sabía que él era la ofrenda que Dios había pedido. Gloria a Dios. La pregunta de Isaac ocupa el centro de la revelación sagrada de las Escrituras. Desde el primer sacrificio hecho por Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva, por unos 4.000 años no hubo provisión de un cordero capaz de quitar el pecado del mundo. La sangre de los animales solo podía cubrir el pecado, pero la conciencia del pecador no era limpia ni su corazón regenerado. Pero el Espíritu Santo inspiró a muchos escritores para anunciar la llegada del único cordero capaz de llevar sobre sí el pecado del mundo. Como veremos ahora, Dios tenía reservado el anuncio que Abraham dio a Isaac como la mejor respuesta a la necesidad humana. Alabado Dios. Gloria a Dios. En el versículo 8 aparece la respuesta de Abraham al interrogante de Isaac.
Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Bendito Dios. El hecho que Dios fuera el que proveería el cordero nos enseña acerca del carácter amoroso del Padre Celestial. Él no permitiría que Isaac fuera el sacrificio, sino le proveería un sustituto. Además, con aquella palabra de fe que Abraham habló sobre la provisión del cordero, Isaac fue llamado a creer en la provisión anunciada. Por tanto, replicó el anuncio de su padre. Nosotros debemos tener una actitud de fe en que el plan de Dios para nuestra redención es perfecto. Debemos creer que el día del juicio no cargaremos la culpa de nuestro pecado, porque nuestra fe está puesta en la provisión de Dios a favor nuestro. Gloria al Señor. Y la parte 3, gloria al Señor, dice: Dios proveyó un sustituto que muriera en lugar de Isaac. Hermano Ángel, perdone que lo moleste otra vez. Ahí podemos ver, aquel joven podía detener todo esto que estaba haciendo, Amén. lo que iba a suceder. Podía aún, con su fuerza así de joven, deshacerse de lo que su padre quería hacer, porque él no sabía lo que iba a suceder. Pero sin embargo, sumiso y obediente al Padre, aleluya, y al Padre de él, Abraham, y a Dios, él se entregó allí. Amén. Dice que Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, no era ya un chico tan joven, a quien hubiera podido doblegar fácilmente, sino un hombre adulto que podía haberse resistido impuesto a Abraham, pero Isaac estaba actuando con obediencia. Así también el Señor Jesús fue a la cruz diciéndole al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Aquí en la tercera parte hay dos definiciones. Está la palabra altar, que en hebreo es el sustantivo misiach o misbiach, que procede de una raíz que implica matar un animal, generalmente en sacrificio, ofrecer víctima o degollar. Y también está temes a Dios, que es del verbo temer, y aquí se traduce del hebreo yareh, y tiene la connotación de reverencial, atemorizar, espantar, tener miedo o temible. El inciso A se encuentra en el versículo 9. Abraham colocó a Isaac en el altar convencido de la resurrección. Dice que aquí se nos muestra el lugar donde se llevaría a cabo la ofrenda provista por el Señor. Abraham no podía equivocarse del lugar. Miremos las lecciones de gran valor aquí. Dice: primero Dios le dijo que le mostrara a aquel lugar. Luego Abraham vio el lugar de lejos. Ahora en el versículo 9 llega con su hijo al sitio exacto que Dios le había indicado. Sabemos que Gólgota es el lugar donde Cristo hizo la ofrenda de su propia vida. El único sacrificio de carácter expiatorio que puede salvar al hombre de su pecado. Juan 19:17. Al llegar al monte Moria, Abraham edificó un altar sobre el cual pondría la leña para ofrecer su sacrificio. Ello nos recuerda la cruz donde fue ofrecido el Cordero de Dios. El mensaje de Cristo y crucificado es el único, y al ser creído puede dar al hombre vida eterna. Gloria a Dios. Como maestros y predicadores del Evangelio, gloria a Dios, no debemos diluir este mensaje, sino hablarlo a todos, porque la palabra de la cruz es poder de Dios, dice en 1 Corintios 1:18. Aquí dice que en el versículo 9, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Esa es una verdadera crisis, la verdadera crisis en la vida de Abraham. Dios le había llevado a través de 4 crisis precisas. Cada una de ellas fue un verdadero tormento para su alma y un peso sobre su corazón. La primera fue cuando
fue llamado a salir de sus familiares en Ur de los Caldeos. Fue una dura prueba y no la encaró muy bien en principio, aunque finalmente afrontó aquella prueba con la ruptura de su familia. La segunda crisis tuvo que ver con tu sobrino Lot. Abraham le apreciaba mucho. De otra manera no le habría estado llevando a todas partes. Pero al fin llegó el momento en que tuvieron que separarse y Lot escogió ir a Sodoma. La tercera crisis llegó con Ismael, el hijo que tuvo con Agar la esclava. Un día incluso había clamado a Dios diciendo: ojalá que Ismael viva delante de ti. Más adelante, como amaba a este hijo, sufrió mucho por tener que separarse de él. Y finalmente, esta cuarta crisis que estamos aquí fue la primera, la prueba suprema, y es la que estamos considerando en este momento. Y Abraham no podía entender lo que estaba hablando, lo que estaba sucediendo, sencillamente porque Dios le había dicho previamente, hablando del hijo prometido: por Isaac será llamada tu descendencia, como indica la carta a los Hebreos, capítulo 11, 19. Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos y estaba dispuesto a llevar a cabo el sacrificio, gloria a Dios, como pasara, gloria a Dios. Ya él tenía la fe puesta en Dios. Dice que la segunda parte de este versículo, el contexto de la historia, nos revela que Dios no aceptaría como sacrificio un holocausto humano, sino que le pidió a Abraham hacerlo para probar su fe y dejarnos la lección definitiva al respecto. Dios prefiere que tengamos la disposición de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Gloria a Dios, como dice Romanos 12:1. Debemos agradecer al Señor que ya no tenemos que edificar altares ni sacrificar víctimas, porque en la cruz Jesús consumó para siempre nuestra redención. Gloria a Dios. El versículo 10 revela el acto de obediencia a Dios por parte de Abraham. Él extendió su mano para hacer con su hijo conforme Dios le había pedido. De aquí aprendemos que la fe no negocia con la razón para obedecer a Dios. Aquel altar con Isaac encima y la disposición del patriarca de ofrecer su cara ofrenda revela también la fe en el poder resucitador del Señor. En Hebreos 11:19 dice que en sentido figurado Abraham recibió a su hijo de entre los muertos. Gloria a Dios. El inciso B se intitula: al pasar la prueba, Dios reveló a Abraham el cordero sustituto. Esto está en los versículos 11 al 13. Ahora la palabra presenta el desenlace final de la prueba que Dios hizo a su siervo Abraham. En el versículo 11, el ángel dio voces desde el cielo a Abraham y lo llamó 2 veces por su nombre. Este doble llamado es el primero de 7 eventos semejantes en la Biblia. Dios también dice que mencionó 2 veces seguidas el nombre de Jacob, el de Moisés, el de Samuel, el de Simón, el de Marta y el último, el de Saulo. Dice la misma respuesta de Abraham cuando Dios lo llamó para probarle, es la que da cuando lo llama para ponerle fin a la prueba. Esta fue su respuesta: heme aquí. De ello aprendemos 2 lecciones. La primera, que Dios no nos llevará a una prueba que sugiere nuestra capacidad que supere nuestra capacidad de resistir. La segunda, que la fe nos permite vivir en comunión con Dios y estar cerca de Él cuando nos llama para uno o otro asunto. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. En el versículo 12, el ángel orienta al patriarca a no extender su mano sobre el muchacho. El ángel revela lo que el Señor buscaba con aquella prueba: hacer evidente que aquel hombre
de fe le temía. Por eso es que es llamado el padre de la fe, Abraham. La evidencia de este temor estuvo en el hecho que no le negó a su propio hijo, a su único Isaac. Los padres cristianos debemos recordar que los hijos son herencia del Señor, como dice Salmo 127, verso 3, y los deben presentar siempre para el Señor, para que el Señor los bendiga. En el verso 13 aparece un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo Isaac. Aquí se cumpliría la primera parte de la provisión anunciada. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Verso 8. Podemos aprender que el mismo Dios que prueba es el que provee. Él es el Dios Jireh, nuestro proveedor. La segunda parte de la respuesta de Abraham a Isaac apunta a la cruz de Cristo. Dios proveyó a su hijo, a su propio hijo, como rescate para salvar al pecador. Nosotros merecíamos morir por ser culpables ante la justicia divina, pero Cristo llegó a ser nuestro sustituto al morir en la cruz. Gloria a Dios, sí, Señor. Él resucitó y vive para interceder siempre por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25. Gloria al Señor. Hasta aquí esta parte y vamos a leer el resumen general de esta clase. Dice que nuestro estudio nos ha permitido escudriñar el ofrecimiento de Isaac y el significado cristológico que ellos tienen. Sabemos el costo de nuestra salvación. Dios es el único que tiene poder legal para condenarnos a la muerte eterna. Ha provisto en Cristo la manera eficaz de salvarnos. La Biblia exalta la benignidad del Señor e indica que ella nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. El mensaje que debemos predicar no es que Dios ha hecho una nueva lista de requisitos para que los hombres vayan al cielo. Por el contrario, Él ha provisto en su Hijo una fórmula de gracia para el pecador arrepentido. Si el pecador oye el Evangelio y se arrepiente, recibe a Cristo, recibe de Cristo el perdón y la limpieza de su pecado y una nueva vida. Todo ello fue provisto en la cruz y es válido por la resurrección de Cristo. Los creyentes debemos desarrollar una actitud de amor ferviente hacia aquel que nos dio la vida. Asimismo, la manera de vivir de quienes hemos sido redimidos a tal costo no debe ser menos que una conducta piadosa. Somos discípulos de Cristo no solo en cuanto a la fe, sino también respecto a la vida santa que trazó el Señor como su ejemplo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración al Señor por esta clase y por las visitas que están aquí. Yo voy a esperar que nuestro pastor pase por aquí y haga esta oración. Gloria a Dios, y hasta aquí esta parte. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. A Dios sea la gloria. To God be the glory. I want to take this opportunity and give thanks for our sister Tanisha. That's your name, for selecting this place, accepting the invitation that our brother Carlos gave you to come to the house of the Lord. Sorry, and I want to apologize as the pastor of this congregation, hallelujah, for not having the proper means of traduction or translated the class today. What it was all about, it was about the Bible, chapter 12 in the book of Genesis. Maybe you have heard about Abraham. And I praise the Lord. Do you know the Lord already as the Lord and Savior of your lives? So praise be to God, hallelujah. And the young lady that is your companion also, but the Lord bless her. She's lucky because they translated over there. It's a bilingual class, hallelujah. But thanks, my brother Carlos took the opportunity, hallelujah. So we could see how the call of the Lord upon a man named Abraham from chapter 12. The way that the Lord do the things. His name wasn't Abraham at that time. His name was Abram. Abram and Sarai, his wife. Later on in chapter 17, the Bible describes when God fulfilling the promises that he made to that man, he said, I will change your name and it will be called Abraham.
father of multitude, father of many people. So is your wife. Instead of being Sarah, she will be called Sarah, which means princess. Hallelujah. And when we read and we see the history of the Israelites, of the Jews, hallelujah, we see the 12 patriarchs, 12 different tribes came out from this promise that God made to this man named Abraham. So this the story of, we could say, or the title about the class is about that we could see that we got a God that is our provider, Jehovah Jireh, as the Bible calls him, hallelujah, that is our provider, that is faithful. And how the Lord, He will select us, He will prove us, He will check us out, He will check our faith. Sometimes the Lord will put us in the spot. He would like to know where we stand, that if we are really relying on the promises that He has made to us, hallelujah, Yes, and how faithful we're going to be up to Him. Not that the Lord was demanding, the Lord was expecting. The Lord, I know He was going to put a stop like He did, hallelujah, because no way the Lord was going to accept a human being as a sacrifice, because the Lord is always going to be providing for the need, hallelujah. Understanding the sacrifice and what it was all about it. The Bible described that when Abraham took care and prepared the mule, the donkeys, whatever, and he called those two servants to follow him, that they had a trip to do. And how he prepared everything. He gathered the wood for the fire, for the sacrifice. However, his son Isaac, it was the one that carried the wood upon him. It is a type like when Christ carried what? The cross at Calvary. How the Lord, hallelujah, provided a Mount Moriah. The Lord provided, hallelujah. It was by faith. The Lord already told him, you were given the instruction. This is what you're going to do. And he did it. He did exactly. Now, when it come the time for the sacrifice, his son said, well, a minute, that. I see that here is the fire, here is the wood, but where is the sacrifice? In the book of Romans chapter 12, the Bible describes that we as a human sacrifice, we present ourselves into the Lord like a living sacrifice. The problem is, hallelujah, sometimes we have an altar prepared already to give ourselves to the Lord and give everything, and instead of surrender, we give up and we came down. We don't want to be that sacrifice. In the Bible described that when it came that time for Abraham to sacrifice his son, believing on the promise, in the expectative that he already told his son that the Lord will provide. He said, here's the fire, here's the wood, but I don't see no sacrifice. He told those servants, we're going to go, but we're going to come down. Yes. And that's a man of faith. That's what the Bible, the book of Hebrews, is when it speaks about that chapter about faith, it speaks about the faith of Abraham. Yep. It's like the brother touched at the beginning when the Lord gave him an order. He kind of, he didn't complete it the way that the Lord, but the Lord took care to make sure that Abraham understand what it was the purpose of in his life. And the Lord, like the Bible said, the psalmist, the Lord always going to fulfill His purpose in our lives. This class speaks about Isaac as being a substitute that the Lord did. The Lord took our place for our sins and our transgression, that the Bible recites in the book of Isaiah, that upon Himself He took the punishment that we did. It was for us. He took it upon Himself. Now we see that the Lord provided a ram. It is very peculiar the way that the Lord do wonders, okay? We only got to speak a word of faith. Faith comes by hearing, the Bible said, and the hearing the word of the Lord. 2 Corinthians chapter 5:7 says that we walk by faith and not by sight. And this is what Abraham was doing at this time. He was walking and believing and trusting in the Lord, that if that was a child, we know when we read the Bible and we take the time to study that he had already another son, that his name was Ishmael. Ishmael was the son that was born to him from Hagar, which was the slave of Sarah. You see, when man takes up in their hands with the works of the Lord, men always make mess ups. That's why the Israelites in the Arabs, they're always bumping heads, because it wasn't God's plan to be like that. But Sarah make a decision, and Abraham agreed with it, because he was getting old.
He already from chapter 12 that he was 75 years to the fulfillment of that promise. And by chapter 18, and now we see what the Lord is doing on chapter 22. It seems like it's a long time. Sometimes it seems to be long. Us, when we pray, we have a prayer request little box. And that's where we put our praying request. We have seen the Lord work the way that only He knows how to do. The marvelous thing, He knows how to do. Glory to So, God. Yes. if it is prayer request for you tonight, just present it to the Lord. You know, we have been to take the measurements of safety, because you understand that the times that we are living, it's times of trouble. Psalms 20 said, may the Lord lead you in the times of trouble. And we asking the Lord to hear us. And we still pray for the Lord. And we want to welcome you, me as a pastor, my wife in the back, and the rest. We're missing a lot of people in church today. Some of them I know the reason, some I don't know. But the Lord knows. But we pray for each and every one of them, for the Lord to take care of His flock, His people. Hallelujah. And for anybody that might come into this place, and it's an honor for us, and you to feel happy that you're in the house of our Father. Yes. Hallelujah. That He is in heavens. Hallelujah. He's the one that is going to bless you. Hallelujah. He watches over you. Hallelujah. Is that your daughter that came with you? So we give you thanks for bringing her too. We got a selected program for everybody. We used to have, I said, by the meantime, on Thursday programs over here. But I decided to stop. We're only going to be having services twice a week. We start at 7 o'clock, from 7 to 8. We got prayer meeting. From 8 to 9 o'clock, we have our Bible school. We don't do it on Sunday, but we have our Bible study. And we come straight to the Bible. If you need a Bible, if you have a need, just let us know before you go. And we're going to keep you in our prayers. And thanks a lot. And we want to congratulate our brother Carlos, hallelujah, for taking his time and sharing it over. The Bible said that it's in need for us to give by faith. By faith, what we have by grace, what we have received by grace. Hallelujah. That the Lord is powerful. He's great enough, hallelujah, to bless you. Whatever it might be you need tonight, hallelujah. That He is our Prince of Peace. In times of trouble, that He will be your strength. He will be my strength, hallelujah. And especially when we rely in the promises. For the Bible said that God is no man that He will lie, hallelujah. That what the Lord promises, He will fulfill. Yes. When? I don't know. But on His time, hallelujah. And His time is perfect. So God bless you, my sister, hallelujah. And thanks for accepting the invitation, hallelujah. Most of us, hallelujah, we speak English, so don't feel, hallelujah, like you're out of place. No, you're in the place that you need to be, hallelujah. And the Lord knew it, hallelujah. And praise be to the God, hallelujah, Glory to your of name. our Father, hallelujah, our Father, the Lord Jesus Christ. I'm waiting for our sister, so amados hermanos, hallelujah. I will say goodbye now to the Facebook Live that we are. So if you've been connecting with us, once more, we want to give you thanks. Hallelujah. May the Lord bless you. Hallelujah. May the Lord make His face shine upon you. Hallelujah. And give you peace. Que Dios te bendiga una vez más. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce Jehová sobre ti su rostro y que ponga en ti paz. Nosotros no nos estaremos aquí viendo los jueves, no nos vamos a estar congregando, pero vamos a estar a través del Facebook Live, ya sea a través de Al Hogar o que vengamos aquí 2 o 3 hermanos, alabado Dios. Estoy tomando unas medidas no muy deseadas, la hago con dolor, porque es el anhelo mío de que estemos siempre aquí en la casa del Señor, hermano. Amada iglesia, es tiempo de que usted se fortalezca en el Señor. No es tiempo para alejarnos de Dios, es tiempo para esforzarnos y ser valiente. La necesidad de ustedes, Dios la conoce, alabado Dios. Creámosles a Dios
Estoy pensando en el programa de los domingos también, irnos afuera, al parqueo. Entonces, si usted tiene miedo de llegar a la casa de Dios, pues quédese en su carro en el parqueo. Mire como Dios avanza aquí. Para Dios usted no va a poder tener excusa. Bendito Alabado sea tu nombre, el mi Señor. Dios. Aleluya. La iglesia sigue en marcha. Dios no ha cambiado. No se contagie con el virus. Contágiese con las promesas que Dios Aleluya. tiene. Yes. Porque Dios es fiel, amansa aquí. Contágiate con la gracia y el poder, la unción del Espíritu de Dios. Hey, en las amor. promesas de ese Rey que vive y reina por los siglos de los Yes, siglos. Lord. Alabado Dios. Si hoy te dio vida y fuerza para llegar al trabajo, alabado Dios. Ira Es majaraya, tiempo de Lord. esforzarnos. Si te dio tiempo para llegar al supermercado o hacer lo que tenía que hacer, es tiempo nuevamente. Alabado Jesus, Dios. yes. Para Aleluya. reconciliarse con Ima, Dios. sí, No deje alay. que el diablo le quitar las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida. Jesus. Que Dios le bendiga una vez más.